Las cámaras no estaban, pero los sentimientos sí. En silencio y sin testigos, Zeng Torun habría atravesado uno de los periodos más solitarios del último año. Todo comenzó con un vuelo. Mahsine Meravet, su pareja dentro y fuera de la pantalla, viajó a Marruecos el mes pasado para visitar a su familia. Lo que en principio sería una escapada breve se convirtió en una larga espera. Y esa espera, dicen algunos cercanos, caló más hondo de lo que aparentaba. Mientras Mahsine compartía dulces momentos con sus hermanas en Casablanca, Zeng dejó de sonreír ante las cámaras. No hubo stories, no hubo publicaciones, y sus apariciones públicas se redujeron drásticamente. Fue como si su energía se hubiera apagado temporalmente. Los fans notaron el silencio digital del actor y comenzaron a preguntarse, ¿dónde está Zeng Torun? La ausencia de Mahsine coincidió con un cambio importante en la rutina del actor. Zeng, que normalmente estaba involucrado en eventos, entrevistas o rodajes, optó por un bajo perfil. Incluso rechazó un par de invitaciones a eventos de gala donde se esperaba su presencia. Las especulaciones no tardaron en aparecer. ¿Fue la distancia física también una emocional? Los medios turcos comenzaron a seguir el tema con mayor detalle. Varios paparazzis lo captaron solo, caminando en la costa de Besiktas con auriculares y mirada perdida. En las redes, los seguidores escribían, se le nota distinto. Ese no es el Zeng de siempre. Mahsine, en cambio, subía imágenes con su madre, cocinando couscous o paseando por el zoco. ¿Estaban viviendo dos realidades diferentes? Cuando Mahsine finalmente regresó a Turquía, no hubo una fotografía del reencuentro. Nada de flores en el aeropuerto ni abrazos capturados por los fanáticos. La actriz simplemente compartió una imagen desde su casa con una taza de té y un emoji de corazón roto. Algunos creyeron que fue un mensaje indirecto. Las fuentes cercanas a la producción de Saret afirman que, al volver al set, la química entre los dos no era la misma. Eran amables, pero fríos, dijo un técnico de iluminación. Incluso se rumorea que durante la lectura de guión, ambos evitaban mirarse directamente. Un detalle que en ellos nunca había ocurrido antes. El equipo de producción habría intervenido discretamente para proteger el ambiente del rodaje. Algunos cambios de guión fueron necesarios para limitar las escenas más íntimas entre ambos. Los fans, sin embargo, comenzaron a notarlo desde los primeros episodios grabados tras la ausencia de Mahsine. La pasión en pantalla parecía haberse evaporado. Mahsine, en entrevistas anteriores, había dicho que su familia era su raíz y que necesitaba regresar a su país para sentirse completa. Pero esa búsqueda de identidad podría haber afectado su relación con Zeng. Él, según cercanos, se sintió desplazado. No es que se haya molestado por el viaje, es que sintió que ya no era una prioridad, comentó un estilista del canal. En medio del silencio, Zeng sorprendió a todos aceptando un papel en una miniserie de misterio para una plataforma digital. Esto fue interpretado como un intento por alejarse del foco que compartía con Mahsine. Quiere distraerse, enfocarse en algo nuevo, afirmó una fuente del canal. Del mensaje parecía claro, necesitaba espacio. Algunos internautas fueron más allá y comenzaron a buscar patrones. Analizaron publicaciones pasadas, fechas, reacciones cruzadas. Afirmaron que Zeng había dejado de dar me gusta a las fotos de Mahsine desde que ella pisó suelo marroquí. Una ruptura silenciosa, virtual, pero simbólicamente poderosa. También llamó la atención que Mahsine no asistiera a la lectura grupal del nuevo capítulo de la serie.
Según el equipo de prensa, estaba indispuesta, pero algunos creen que fue una excusa para evitar cruzarse con Zeng en un momento de fragilidad emocional. No quería enfrentarse a lo que ya sentía, que algo se había roto. A pesar de todo, ni Zeng ni Maasine han hecho declaraciones públicas al respecto. No hay confirmaciones, pero tampoco negaciones. Ese silencio ha dejado a los medios con vía libre para construir teorías, unas más dramáticas que otras. Lo cierto es que donde antes había fuegos artificiales, ahora solo hay humo. La historia de amor que fascinó a medio país parece haberse desdibujado entre vuelos internacionales, agendas separadas y corazones confusos. Los fans aún tienen esperanza, pero también miedo. Porque, como dicen, cuando el amor no se cultiva a diario, puede marchitarse sin previo aviso. Algunos creen que esta es solo una pausa, un bache emocional. Están cansados, eso es todo, opinan. Otros son más pesimistas. Esto ya no tiene vuelta atrás. Entretanto, el fandom mantiene encendidas las velas digitales. Las cuentas de fans siguen compartiendo vídeos antiguos donde se ve a la pareja feliz, como una súplica virtual para que todo vuelva a ser como antes. Zeng, mientras tanto, se refugia en su nuevo proyecto, en sus caminatas nocturnas por el Bósforo y en su círculo más íntimo. Se dice que su madre le pidió que luche por lo que vale la pena, pero él, por ahora, parece haber elegido el silencio como armadura. Maasine, por su parte, retomó las clases de actuación y compartió una imagen desde un estudio de danza contemporánea en Kazki. Su mensaje fue claro: volver a mí misma. No hay nombres, no hay menciones. Solo ella, su cuerpo y el arte como refugio. Los rumores de una crisis profunda siguen creciendo. Lo que parecía ser una relación inquebrantable ahora parece suspendida por hilos invisibles. ¿Fue Marruecos el punto de quiebre? ¿O solo un reflejo de un amor que necesitaba respirar? El tiempo dirá si este distanciamiento fue solo una pausa en una historia intensa o el epílogo de una relación que marcó la pantalla chica. Por ahora, los dos protagonistas caminan en paralelo, quizás esperando reencontrarse o perderse para siempre.